tenía un cagazo de que llegamos y vimos dónde vivíamos. No, me imagino. Nuevo videito del mundo por dentro. Bienvenidos y hoy con invitados, Pito, ¿eh? Hoy estamos con invitados de Con lujo. muchos invitados. Almuerzan, meriendan, no sé qué, con el mundo por dentro. Esto es un quilombo. Estamos con Wadi y Nico. Saluden a la gente. Hola. Los chicos llegaron hace poco a Australia, hace 7 meses. Ya extendieron para el año que viene, pero trabajaron de algo que les interesa mucho, que nos preguntaron mucho. Trabajaron, ¿cuánto tiempo? 5 meses en un viñedo. 5 meses en un viñedo. Así que muchos nos preguntaban, tenemos muchas preguntas para hacerle. Y vamos a arrancar, bueno, que nos cuenten un poquito cómo llegaron a Australia. Nosotros arrancamos el año pasado, o sea, el año pasado ya, haciendo la ciudadanía italiana. Nos fuimos Bien. a Sicilia, a un pueblito. Otro tema importante. Otro. Bueno, eso queda para otro video. Otro tema importante. Y bueno, nada, en el medio todos me preguntaban, ¿y qué van a hacer después? ¿Qué van a hacer después? No sabemos. Y en el medio de eso, como que Australia siempre fue el primer amor que tuvimos. no nos daba, como que era mucho en un comienzo para arrancar por acá, entonces decidimos hacer primero la ciudadanía, el pasaporte italiano, lo hicimos los dos, cada uno por su cuenta, entonces fue como 2 clics y poder aplicar. Claro, para venir más fácil, los que no saben, para venir a Australia con el pasaporte italiano es mucho más fácil que venir argentino. Es un segundo, generalmente te la prueban enseguida, no te piden estudio, no te piden inglés, hay muchas cosas que no te piden. Entonces, por eso imagino que fueron Por así. eso los cual. 4 estamos Es verdad, acá gracias al pasaporte italiano. Gracias a los bisabuelos. Nosotros también. Gracias. Me acuerdo que nos llegó primero el aprobado, el Ajá. mail de aprobado antes del que decía en proceso. O sea, Sí. como el delay en segundo. Llega enseguida, sí, es Sí, increíble. genial. Y bueno, y ahí nomás sacamos, creo que al mes, estuvimos recorriendo haciendo house sitting, Ok. un poco Europa, y al mes y medio llegamos acá. No saben qué es House Sitting, vayan abajo, cliquen, usen el descuento y después preguntan. Después pregunté en otro video. Hay otro video en el canal, hay mucho en el canal. No, ¿y llegaron en qué fecha era? ¿Acá? 13 de Junio, junio. 13, 14 de junio. A Así. Sydney. ¿No vinieron con la idea de hacer viñedo o sí? La tenían en la cabeza. No. O sea, siempre nos había gustado. Nos había gustado, pero en realidad llegamos sabiendo todo el proceso de que para extender había que hacer 3 meses de trabajo regional y qué sé yo, entonces dijimos, bueno, lleguemos, nos organicemos, hacemos el trabajo regional y después ya nos liberamos y podemos hacer lo que queramos. Bien. Lo único que teníamos claro era que queríamos extender al principio. O sea, Bien. de qué trabajar, qué hacer, cómo, nos daba casi que lo mismo, pero dijimos, Vamos vamos a extender al principio. Los que no saben tampoco, hay que hacer 88 días para extender para el segundo año, 88 días de farm generalmente, o trabajos regionales, o según dónde está el código postal. Hay muchos trabajos, pero muchos, como dice Wadi, extienden al principio para sacártelo encima, hacer los 3 meses, 88 días, después trabajar en lo que se te cante y ya podés extender al segundo año, como se te vence el primero o cuando quieras. Yo lo que les preguntaba es cuándo llegaron, porque otra de sus preguntas es cuándo voy a Australia. Todos preguntan, si voy en ¿Cuándo junio, ¿qué pasa? Si voy en octubre, ¿qué pasa? Si voy... Entonces, bueno, distinta gente que llega a Australia en distintas épocas, ustedes llegaron pleno invierno. Así que, Sí, llegamos en pleno invierno después de 3 inviernos. Sí. O Fue el sea, tercer porque invierno fue el acá. tercer invierno acá, o sea que Complicado. estábamos como... Sí. sí. Y lo único que decíamos, bueno, y si la extensión puede ser también un poquito al norte, vamos al norte. No, Claro. el viñedo nos ganó y dijimos, bueno, nos vamos al sur. Sí. Sí. Bueno, llegaron a Australia, buscaban extender. ¿Cómo surgió lo del viñedo primero? Cuando llegamos, habíamos ya desde Europa, habíamos conseguido un house sitting por 15 días para Sydney. Entonces Bien. Igual dijimos- que nosotros. Sí. Posta. Bueno, agarramos, llegamos y dijimos, queremos ir tranquilo, no nos queremos volver locos con la ansiedad de conseguir trabajo ya, que estoy gastando en hospedaje, que no tengo esto, que vinimos con 15 días, ya lo habíamos conseguido de antes. Bien, Y cuando estábamos en la casa, Pancho, hicimos la primera semana todos los papeles en Sydney. bien, Y después de eso, un día dijimos, nos ponemos a buscar trabajo. bien. Y lo que hicimos fue, que esa fue tu idea igual, para darte mérito, publicar Algo. una foto de nosotros, tipo, Hola, no somos sé si nosotros. selfie, Somos pero buenos. hola, somos Somos Guada y buenos Nico, pibes. somos buenos. Sí. En Facebook, ¿no? Porque acá se usa En mucho grupos Facebook. de Facebook, no sé, argentinos. Backpacker 2022. Backpacker, es creo que verdad, era algo no así. era argentino, nada que ver. Sí. Era como- Backpacker 2022, eso Algo no lo así, tenemos. algo Hay así. muchos Hay grupos muchos, de hay Facebook. que más, tipo increíble. empezás a seguir uno y tenés 80 que Mil. te salen abajo. Mil. Y publicamos en 2, creo. Sí. Que era toda Australia. No sé cuántos integrantes tenía. Y pusimos también importante abajo de todo, no tenemos drama de
irnos a otro lado, a claro. donde sea, viste, qué sé yo. Bien. Sí. Nos llovieron mensajes, pero... Y eso fue como, nunca se nos cruzó que iba a tener tanto éxito, porque literal que fue como que en 3 minutos, 4, 5 empezaron a llegar mensajes. Sí. Nunca los contamos, pero yo creo que cerca de No, mucho. ¿Era, No sé. ¿Era de viñedo en sí o pusieron para hacer trabajo No, de lo no. que sea. De lo que sea. Extensión. Buscamos Extensión. trabajos para extender, Ok. en donde sea, qué sé yo soy ingeniero agrónomo, bueno, capaz que eso también suma. Yo Claro. soy ingeniero agrónomo, Pero la guada no es nada Guada de campo, nada. o sea, como saca fotito, no. Nada. Así que yo no sumaba, era como el combo. No, Bien. lo que estoy pensando también que puede haber sido porque ellos vinieron post-COVID y También estaban faltaba mucha desesperados, gente. no había También, nadie sí, acá. sí, sí, así sí. que... A ver, y las propuestas eran, me acuerdo patentes así 2 o 3 que fueron las que entraron en la mesa para decir a dónde vamos. Lo elegimos, Había claro. para estar con caballos, Sí, porque- Ay, Ah, me encanta eso. que bueno, fue como que teníamos ahí una dicotomía así por el trato de los animales y Sí, vamos, eran caballos de no. carrera, creo. Claro, y decíamos Ah, como bueno, si vamos capaz la van a pasar bien con nosotros porque le vamos a dar cariño, pero pobre porque estamos manipulándolo Claro. para que corra, bueno, nuestros mambos. Entonces por eso ese nos fuimos, pero era cerquita de Sydney. Después, Bien. Para recoger melones, cultivo de Papa. papa. Sí. No vayan, no vayan. a todos nos eso. decían que no, nos parecía divertido. Frutilla no vayan, mango no vayan. Bueno, no les digan no vaya porque los No, pibes no no van a vayan, querer no hacer vayan. nada. Se van a llegar y van a decir no Miedo. voy y nadie entiende. No vayan porque te matan. Bueno, Mm. Bueno, hostel, estación de servicio, en lugares Ah, remotos, sí, de eso todo. ese es re normal. De lo que quieras. Sí. Y cuando nos escribió nuestro jefe Dan, fue como, che, ¿me pueden pasar sus currículums para un viñedo en Pemberton? Es donde lo hicimos nosotros, que Bien. es de Perth, que será 3 horas y 3, 4 media, horas. 4. Hermoso. Es muy lindo, sí. Súper lindo. Y no sé por qué los dos nos miramos y dijimos, vamos ahí. Ya O sea, fue. fue como... Que aparte estaban del otro lado ustedes, porque sí, Estábamos está en la loma de... 4.000 kilómetros acá. O sea, Nosotros nada, pensamos ni que era parecido. cerca. Cuando nos Ah, dimos sí. cuenta que era un avión de 5 horas, dijimos, pero que esto es volver de Europa de vuelta acá, más Sí, o sí, menos, sí, sí. porque... Está lejísimo. Se decidieron por eso, les pidió el currículum, pero el currículum. Bueno, acá ¿Qué decía el viene la Yo currículum? creo que ni lo miraron. La no, ni parte lo miraron. graciosa es que yo me acuerdo que dijimos, ay, bueno, listo, conseguimos trabajo, qué Bien. genial, sacamos el vuelo, qué sé yo. Él nos dijo, los voy a buscar a Perth cuando ustedes lleguen. Ok. Che, le digo, Nico, ¿y no nos va a hacer una llamada? ¿No nos va a decir, che, Desesperado. queremos Fueron ver? 3 mensajes. O sea, Tres mensajes. mensajes, Me pasás listo. los currículum, tienen trabajo si quieren venir. Digo, para mí esto es una farsa. A mí me agarró una Claro. tardecita Es anoche un y digo, scam, esto es famoso una scam. estafa. Antes que sigamos, muchos nos preguntan por el currículum. Nosotros ya lo dijimos 1000 veces, pero no sé cómo hicieron ustedes. ¿Ustedes mintieron en los currículum? ¿Pusieron que tenían experiencia No. en viñedo o pusieron nada que ver? No, no. Ni A ver, siquiera. Pasa que yo trabajé allá en el campo. Bien. Entonces yo Pero dije, nada que listo, ver sumo al por este viñedo. lado y Claro. listo. Pero Chao. pusiste que eras ingeniero y que trabajabas en el campo, nada más. Nada que ver con el Todo- viñedo. no, mi Tu currículum vida tocando real. una uva. Mi currículum No me real, sí. acuerdo bien qué puse. Pero no. Tampoco, ¿De qué no. te reís? Pusiste que habías trabajado en el cultivo de lechuga, creo. Ah, algo bueno, así. se metieron un par de cultivitos. Sí, de lechuga. Ni bueno. parecido, No me pero bueno. acuerdo. Creo que Queremos sí. poner el currículum Sí, acá. Sí, sí. ¿Te acordás? No me acuerdo Sí, de sí, esa creo que parte. sí. Yo sí me acuerdo que, por ejemplo, o sea, de lo que hicimos fue como en cada rubro Sí, te piden que eso sí. pongas trabajo de, qué sé yo, De si eso. vas a hacer hospitality no le vas a poner que Obvio. trabajaste en el No, campo no. porque no les interesa. Obvio. Entonces lo que Ahí hicimos está, fue, eso. así fue, en relación a los trabajos reales que tuvimos, Bien. lo fuimos llevando, Llevando un poco. como un poquito Bueno, cual. hacia bien. donde Bien. Pero no nos se servía la consideraría como experiencia, pero mentir. yo no Ponele. puse lo de lechuga. Yo trabajé en un restaurante y en el cultivo. En el cultivo del restaurante. En el cultivo era papa del En el restaurante. currículum no le puse que trabajé en un Claro. restaurante, el del viñedo. Sí le puse eso al si habíamos aplicado a, no sé, algo de... Bueno, pero a lo que vamos siempre. Sí, nosotros Siempre- también los tenemos. Yo tengo 3. Yo también, sí. Claro. Por eso siempre decimos Ahí que está. si hay que mentir un poco. El currículum ni lo miró. No, para mí no. Para mí no. O muy poco. Yo creo que no. Y a ver, también es eso, que si venís de a dos, capaz que uno, a ver, la fuerte en este rubro era Nico. Claro. ¿Entendés? Como que era hacer el ganchito que a lo mejor podían elegirnos porque él podía Sí. tener un poco más de experiencia y yo iba de rebote. Y capaz que, Claro. no sé, en otro rubro capaz que es al revés. Entonces si vas con amigo, Claro. capaz que tire el que más apunta Es verdad. Sí. y el resto, bueno. Claro. Aparte necesitan gente, siempre No esos les lugares son interesa. medio alejados generalmente porque para eso está hecho en este país, para que la gente vaya a esos lugares a trabajar, porque los granjeros supuestamente necesitan gente, Sí. entonces está hecho para eso, si no la No, gente no iría. Y un prácticamente. paréntesis para que no quede como que Nico, porque él se dedica a esto, nos eligieron. Trabajábamos con una compañera que era diseñadora de Mari. moda. Bueno, la cuestión, compramos el vuelo, Eso. Una
No, pará. No, le dijimos, che, ¿nos podés llamar? Claro, le dijimos, hagamos una videollamada o algo, porque Claro, eso te iba a preguntar yo, porque, o sea, nunca les dijo que iban a hacer. no Nos daban eso, claro, casa. ese tema. no, confirmanos que el trabajo que vamos a hacer nos sirve para extender. Claro. Exacto. Claro. Sí, van a hacer un poco de todo, siempre en el viñedo, Sí. van a laburar. Claro, por qué eso sé preguntan yo. mucho, ¿sirve para extender? ¿Cómo se sabe si sirve para extender? Hay que hacer cierto trabajo para extender. ¿Qué tipo de trabajo hay? Hay muchos preguntas. Bueno, en base a lo que él nos explicó a nosotros, es que los trabajos de campo son los que sirven para extender, y si vos estás como en la manipulación del vino, No sirve. no sirve. Ok. Pero O eso sea- depende mucho del el empleador, digamos, si te va a poner qué tipo de trabajo estás haciendo. Nosotros hicimos las dos cosas. Hicimos de estar un poco con vino, packaging y campo, pero entre comillas en el trabajo declarado hicimos solo campo. Claro, eso mucho O sea, el pasa, mucho contacto trabajo. con la uva Exacto. sería. Muchos trabajan en los viñedos, por lo menos lo que tengo entendido, o en cualquier lugar que te sirva para extender. Como dicen ellos, hay ciertas cosas que vos haces en el trabajo no te sirve y ciertas sí. A lo mejor vos haces todo y después, según lo que te pone él en el pay, en el recibo. En el recibo Tal de cual. sueldo. Si vos eso lo hablas de antemano con él, como le dijimos nosotros, listo, no vas a tener Y drama. le insistimos un poco, o sea, 20 veces nos sacamos la duda porque Sí. nos moríamos y íbamos Claro. y después no nos servía. Che, pero ¿y Claro, sabían claro. que iban a hacer? ¿El tipo les dijo o vinieron medio ciegos? No, No. medio ciego, fue como, listo, un viñedo, vamos ¿Tienen vivir la casa? Nos experiencia. dijo, no sabíamos Ah, si también. vivíamos en una carpa o si no sabíamos nada, así que hasta llegar ahí no teníamos idea. Tampoco sabían. ¿Les La dijo lo cuestión que es les que- iba a pagar? Sí, Sí, sí. Bien. Era el mínimo del campo, 27 creo que era, 27 la y que hora. subía justo. Sí, sí, subió. Claro, creo que era También. 26 y me dice, Creo que sí, era la 28. semana que viene sube a Bien. 27, $1 más creo que. Bien, Algo así. la ¿Y le- hora, obviamente. ¿Y les pagaban más si trabajaban sábado y domingo? Él tiene la... Flat. No, sábado y domingo no se trabaja porque ok. es como muy correcto No, y si trabajábamos un sábado los iba a pagar más y dice, no quiero pagarle más. Ah, Entonces, bien, bien. hasta es más, nosotros algunas veces le dijimos, che, bueno, este sábado no vamos a hacer nada, ¿querés que hagamos algo? No, porque sábado pago me más y acuerdo, no quiero pagar más. me acuerdo patente una vez que fueron 80 feriados juntos por la muerte de la reina, por el cumple de la reina, por sí, el jefe de verdad. la reina. Y nosotros queríamos hacerlo diferente al fin de, en vez de hacer jueves, viernes, sábado y domingo, hacer viernes, sábado, domingo y lunes. Y no, chicos, porque les tengo que Ah, tiene que pagar. pagar más. Claro, No, era como muy anulado. cerrado en Ah, eso. eso depende mucho del empleador, empleador. imagino. No, lo que les quiero preguntar, pregunta que hacen mucho el tema de los impuestos. ¿Cuánto Claro. pagaban de impuestos? Ah, por la Por working. la decís vos. Working Holiday. Lo descontaba todo él. Es como que averiguó él, che, ¿qué visa tienen? Tal visa. Nos hizo la Cascas. superannuation. Se fijó, sí, nos hizo la superannuation él. Ah, todo, les hizo él todo, también. sí, todo, Porque todo. ese es otro tema. Acá una de mis compañeras me contaba el otro día que se lo hizo ella. Claro. No se lo hizo mi jefe. O sea, Sí, se lo hizo ella. generalmente, si vos querés elegir bueno, ahí tenemos un video que apenas llega a Australia, todo lo que tenés que hacer, entre ellos está eso. Pero generalmente si vos te querés elegir la empresa que te hace la superannuation, que es la jubilación, te conviene abrirte la voz, porque después algunos reniegan con el empleador porque te la abre donde él quiere, a lo mejor es una cagada, a lo mejor uno sabe el nombre, entonces te la abrís vos, ya tenés tu número y vos se la da a tu empleador. Pero generalmente si no, los empleadores te la abren. A ver, otra pregunta que me hicieron, porque tenemos muchas preguntas de Instagram, si no nos siguen, nos vayan a seguir ya. ¿Qué posiciones hay para hacer en el campo, en el viñedo? No, Porque pero yo no para tengo que, ni idea. No, pero para que antes que eso los chicos quieren contar que hicieron la videollamada de Que 5 tenían un minutos, cagazo. que tenían un cagazo bárbaro y se tomaron el vuelo. Porque o sea, nosotros quedaron- le hinchamos los huevos para que nos vea la cara, para vérsela a él. Claro, Pero para- era muy, todo muy, muy Sí, raro. sí, como... Era como, che, ¿por qué tan fácil? O sea, Ah, no muy nos raro. nos podés preguntar Sí. si sabemos Algo. el inglés, no sé, algo. Ah, de ¿entendés? verdad, también. Así Esa que es otra No les pregunta. importó, no les importó. Nada. No, les videollamada importó de nada. 5 minutos, el guaso estaba en un edificio que estaban construyendo en el viñedo. Dijo, sí, miren, acá estamos construyendo, y qué sé yo, que esto, que lo Vengan, que otro. A necesito todo Bueno, esto nos hizo un sí. gancho porque habló re clarito inglés. Sí. Ah, Entonces ok. dijimos, qué genial, le vamos a entender todo cuando llegamos al campo. Ni cerca. Olvidate. Ni cerca. Claro, fue hizo como el un esfuerzo. gran Ahí en la gancho. videollamada hizo el Claro. esfuerzo. sí. Eso, como ahí paréntesis. Y bueno, nada, llegamos y no sabíamos qué íbamos a hacer. Acá no saben qué iban a hacer, eso iba a preguntar. Bueno, nos buscó en la ciudad, eso, Bien. re buen gesto. O sea, fueron muy buenos, la verdad. Un viñedo chico, eso como paréntesis, que no sabemos si todos los viñedos son así. Esto es como medio nuestra experiencia. Bien, Nos buscó los dueños, o sea, el matrimonio. nos Chico, buscó 10 acá. hectáreas. bien, bien. Nos buscaron, nos llevaron, teníamos una habitación, cocina, como era baño privado, cocina compartida con otra chica que vivió creo que 3 semanas más y se fue, entonces vivimos solos. Bien. Ah. Y nada, arrancamos al día siguiente.
Llegamos un Claro, domingo, llegamos- al lunes, Olvídate. 7 de la mañana, arriba. No sabíamos Olvídate. qué íbamos a hacer. Nada, Nada. nunca les Nada. dijo. No ¿Y? teníamos idea. Y Bueno, y yo arranqué con la poda. Estaba Bien. justo época de poda. Bien. Claro, eso también Uno, depende. época La de- época, Claro, depende de el la época que trabajo que llegues. vas a Sí, hacer sí, depende de tal la cual. época que llegues. Es un año de distintas tareas a lo largo del año. Sí. Bien. O sea, totalmente distinto. Vos tocó poda, te explicaron un poco, imagino. Sí, no tenías sí, ni sí. idea. No tenía idea. No, había visto una clase de 2 horas en la universidad, cero, olvídate. Olvídate. Cero. Me había olvidado todo. Así que. a la noche soñabas con las ramas. Ah, sí, después. Porque Viste, estás estar 8 horas cortando ramas. ramitas. Que No, y pensando, porque o sea, es como que tenés que ir pensando y cortar. Sí, nosotros Bien, nos Como pasó. así, cortar Sí. bien. Tenés que, Sí. la planta tiene que quedar con una forma, la que Bien. cortaste tiene que tener cierto Bien. grosor, que esto, que Bien. lo otro, ¿viste? Entonces me explicaron y lo que estaba bueno es que te daban como una mochilita, Ajá. era automática. Como, titic, Ah. titic. sí, Ah, mirá como qué un bueno. cuchillo automático, ponele. Ah. Entonces vos apretabas como un gatillo y haces tss, tss. Golazo. Ojo con los dedos, porque si no, Te un corta el dedito, dedo. sí, que no. Mirá. Escucha, ¿y el tema del inglés vos le entendías Mm. cuando te iba explicando? Porque esa es otra. Sí, sí, sí. No, sí. hasta yo les entendía así. No, bien. Bien. Sí, Bueno, sí, bien. sí. O sea, digo yo porque no tengo el nivel que tiene Nico de inglés y yo trabajaba sola, separada de él Bien. y también. O sea, como que al menos en este rubro no es algo que te... Bien. Lo aprendiste rápido el laburo. Sí, sí, es. Ahí, al Sí, toque. sí. Ponele, el primer día estuve. Porque son como líneas, Son ¿viste? hileras, sí, sí, Entonces, compartíamos la línea con otro chico, Ajá. iba haciendo un panel, que Sí. ahí en ese viñedo son 4 plantas por panel. Bien. Yo hacía 4 plantas, él hacía las del lado. Entonces yo tenía alguna duda, che, Mike, ¿me ayudaba? Che, ¿esto qué hace? Ah, sí, así, qué sé yo. Bien. Saqué todas las dudas el primer día y después ya el segundo. Dale, Ya que era va. Gardel. Ah, Sí, el sí. segundo Tampoco día. imagino que debe ser una perfección, o sea, No, cortar, no, debe ser más yo- o menos lo que te dicen. y Hay ya. algunos que se lo toman más en serio, como Claro. en todos lados. Hay algunos Sí. que vos lo veías que, viste, así. 2 horas para cortar. Ah, Para que dé un racimo Claro, más. Claro, sí, no. sí, Claro. sí, sí. Olvídate. Y a otro que nada, le daban así como viniera y pasaban así Adentro. Sí. Y vos White tocó otra cosa. Claro, y lo que yo hacía era, en el proceso estaba Nico, podaba con otros chicos, después otros chicos que sacaban las ramas que sobraban. Es como que hay guías, Bien. Los podan, alambres. entonces después hay otros que tiraban, tipo era el trabajo más Ah, pesado. vos la dejabas cortar y no la sacabas. No, o sea, no, yo las cortaba nomás. Nada Tac, más. tac, 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 Ah, y ok, pasaba a la entendido. Y siguiente. a todo eso quedaban 2 palitos. O sea, Ok. solamente 2 palitos, que lo que hacíamos era wrapping, que es como enrollarlo en como en una Alambre. guía, que nada, como que a la vista era como súper relajado, pero son palitos secos, o sea, porque Claro, porque básicamente estamos en invierno, está estamos en casi invierno. muerto la Bien. planta, pero adentro sigue viva. Bien. Entonces, toda una estrategia para nada de otro mundo, pero sí tenés que tener Sí, cuidado. Y también depende el tipo de planta, de La variedad. del vino. Bien. Ah, Es son como diferentes. más delicada, hay una que las tocaba y se quebraban. Claro. ¿Qué pasa? Si la quebrás, esa planta va a dar menos, mucho menos. Garafo. Bueno. Y bueno, nada. El primer día quebré 2 No. ramitas, pero 2 de, no sé, Sí, 300 que hacen un 20. día. Me imagino que no dijiste nada. O sea, No, sí, sí. pasó de Y largo. Cinta. Pasó de largo. La gotita, Fue. ¿no? La curita, le ponía una curita. No, y después, bueno, vas entrando en ritmo y después lo último que hicimos fueron las partes más delicadas y ya está. Eso hicimos el primer tiempo igual. Era lo que más apurado estaban en hacer. ¿Cuánto? 3 semanas habrán sido. Sí, un mes, ponele. El primer mes fue eso, todos los días. Y yo soñaba con ¿Desde que qué? quebraba ramas. ¿Desde No. qué hora hasta qué hora ¿Eso hacían? cuánto tiempo trabajó? 8 horas. 8 horitas. Pero a la hora que a ustedes se les cantaba o tenían que estar a las 4 de la mañana trabajando. No, no, no. A la... De 8 a 4. Ellos arrancaban, sí, a las 8. Sí. Bien. Ah, de 8 a 4 y media porque parábamos media hora para comer, me acuerdo. ¿Esa Bien. se la pagaban? La media No, hora del la trabajo. media hora del almuerzo no, pero sí te pagan los breaks. Sí, eso Que sí. te dan 1 o 2 breaks. 2 de 15 minutos. Sí. Sí. Ah, y en nuestro caso, como nosotros, porque tratábamos de ser respetuosos, cumplíamos los breaks y todo, pero si quería estar Sí, 3 más horas tiempo, en te queda más break, tiempo. no pasa nada. O sea, Olvídate. No hay es nadie como que te esté exacto, controlando. no No hay es un nadie que te ritmo de controle. trabajo estresante o que te estén viendo la hora o que marques tarjeta, no. Bien. Tampoco te andan apurando, dale, tenés que hacer más plantas. Claro. O sea, es como que No, vos lo no, haces a tu relajado. tiempo, listo, tranquilo. Acá me preguntaron también qué posiciones había en el trabajo. O sea, ustedes tenían esa, pero El algunos te- trabajan adentro de la el tema es bodega o todos son distintos. ¿Cómo es el tema? El tema es que al ser un viñedo muy chiquito, Era chico, claro. haces un poco de todo. Ok. Capaz que Vas en un rotando. viñedo más grande, decís, bueno, tenés un tipo o 5 tipos que hacen tal Claro. trabajo, otros que hacen otra cosa.
Bien. Sí. Entonces como que no tenemos tanta experiencia. Pero hicieron un poco de tontos. Sí, sí, sí. Eso fue el primer mes. Después, otro de los trabajos que hacíamos era literal sacar malezas del suelo. Era un viñedo como de un nivel bastante premium el Ok. vino. O sea, si vos lo ves el precio de los vinos, no sé, la botella más barata que era $40-50, o sea, como Bien. buenos vinos. Entonces, Sí. no había una maleza en el suelo, entonces había días de 8 horas, que era buscar 3 tipos de maleza en el suelo. Y Y trataban vos de te pasás aplicar- las 8 horas Ah, toma. sacando, no sé, ese tipo de yuyito que le hace mal al viñedo. Claro, y lo más orgánico posible, tratando de no aplicar productos químicos. Sí, ustedes me cuidando la dijeron que no uva, regaba. No riega. No riega, exacto. Para el que sabe vino, yo no tengo mucha idea, pero la planta de uva de la vid busca el agua bien abajo de raíz, por lo que tengo entendido. Sí, Ujú. sí. No soy un experto, pero esa es. Bueno, después otro tipo de trabajos eran cuando ya empezó a crecer, que esa parte está re buena porque vos ves todo muerto y de pronto empieza la Exacto. primavera, empezás Bien. a ver las plantitas y todo. Había un tipo de variedad que nos hacían sacar, por decirte, crecían 2 Los plantitas, brotes. 2 Bien. brotes y te hacían sacar uno. O sea, como Bien. pasabas con tipo literal tu uña y le sacabas Así con la uno. mano, sí, tac, tac, Tac. tac, ¿Para qué? sacándolo. Para que el que queda Sea más Crezca fuerte. tenga más. más fuerza. Es Como en el cosa tomate. que vos decís. Bueno, El tomate imagínate es esos 8 horas. Claro. porque- Con música, escuchábamos podcast, creo que no escuchamos 8 millones de audiolibros porque Bien. hace la tuya, eso está bueno. ¿Qué posición le gustó más? Rara la pregunta.